Luego de aprobar acuerdo, la Cámara de Diputados inició el análisis del quinto informe de gobierno del presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer rubro fue la política interior, para lo cual hicieron uso de la palabra legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios con representación en la actual legislatura. La primera en hacer uso de la tribuna fue la diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, quien reconoció la existencia de pendientes en la protección de los derechos humanos. En ese sentido, tenemos hoy una profunda deuda con los mexicanos que, queriendo hacer uso de su derecho a la vida, a la seguridad, a vivir en paz, se han encontrado con que sus hijos están desaparecidos o han sido violentados. ¿Qué respuesta les podemos dar hoy? Aunque se han dado pasos, indudablemente no hay forma de argumentar. Por la fracción de Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez García enfocó su atención en el estado de la seguridad pública. El legislador lamentó el incremento en la tasa de incidencia de los delitos de alto impacto, como lo son los homicidios y los secuestros, lo que ha generado una percepción de inseguridad entre el 74.9% de la población, según cifras recabadas por INEGI. Entre 2013 y 2016, se entregaron 8.283 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito destinados a la realización de acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas. A pesar de lo anterior, la gente sigue padeciendo el flagelo de la inseguridad. Para la diputada María Candelaria Ochoa Ábalos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la desigualdad, los pendientes en derechos humanos, agresiones contra migrantes, los feminicidios, entre otros flagelos, son causados por un gobierno que no se ha puesto y ha propuesto eliminar la corrupción. Además, manifestó su preocupación por el supuesto uso de recursos para fines electorales. La política interior no está dirigida a combatir las prácticas corruptas. La Secretaría de la Función Pública no actúa y la Procuraduría General de la República está pasmada y se queda quieta ante los casos de corrupción. Lo que está ocurriendo en política interior en materia de corrupción es dejar pasar, dejar hacer. Bueno, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas aseguró que el gobierno federal ha ponderado el diálogo como método para la atención de los problemas de la sociedad, por lo cual elogió la política de la Secretaría de Gobernación. El legislador llamó a sus homólogos a contribuir al impulso del desarrollo de los ciudadanos. El diálogo ha sido la constante de este gobierno. En todo momento se ha puesto por delante antes de cualquier otra determinación. A través del diálogo también se ha podido distender conflictos y canalizarlos por la vía pacífica. Se escucha y se atienden las exigencias de todos los grupos sociales. Uno de los temas abordados por el Grupo Parlamentario de Morena fue el clima en que se vivieron las elecciones de junio pasado. La diputada Sandra Luz Falcón Venegas exigió la renuncia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral y el titular de la Fiscalía Especializada en el tema, al considerar que se debe garantizar la equidad en los comicios del año 2018. Por su incapacidad de detener las irregularidades en el proceso electoral, como el uso de recursos públicos por parte del gobierno federal y estatal. Las irregularidades registradas en las elecciones de este 2017 son una muestra de lo que se prepara en los próximos comicios del próximo año. México vive hoy la mayor crisis humanitaria causada por la violencia, así lo afirmó el diputado Eric Juárez Blanquet en tribuna del Grupo Parlamentario del PRD. Considera además que existen retrocesos en la implementación de los derechos humanos, así como en el combate a la corrupción. El legislador lamentó que no haya avances en las investigaciones de los casos Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán. Que se registran enormes retrocesos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos, marcada gravemente por los grotescos casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales y por el personal de las Fuerzas Armadas, ejecuciones extrajudiciales. La diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, se unió a la voz de las organizaciones civiles en la demanda de mejoras en las condiciones de seguridad. En particular, la legisladora insistió en atender los pendientes en materia de derechos humanos, recordando que víctimas han denunciado y sufrido tortura, abuso de autoridad, por lo cual llamó a acabar con la impunidad. Ha predominado el llamado urgente para emprender acciones
que detengan las agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos. Son diversos los informes que detallan las deficiencias de la actual administración en los temas de desaparición, tortura, impunidad y abusos de autoridad. Bueno, finalmente la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, de la fracción del PRI, arguyó que el Ejecutivo Federal ha trabajado en la defensa de las garantías fundamentales y enumeró diversas acciones emprendidas en la actual administración: la captura de objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, el inicio en la implementación del sistema anticorrupción, entre otros logros. A través de una mayor seguridad, una justicia democrática y un respaldo irrestricto a los derechos humanos. Por un lado, con acciones concretas para mejorar la seguridad, ha logrado, entre otras cosas, neutralizar a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos. La presidencia de la mesa de